encontramos con el embajador ecuatoriano en Bogotá, Raúl Vallejo, a propósito de toda la atención que ha ocupado ese país en materia de libertad de expresión, y con él precisamente vamos a estar tocando este tema y lo saludamos precisamente, embajador. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la posibilidad de hablar sobre este tema al público colombiano. La atención en ese momento se ve aún más centrada por la llegada de la jueza Mónica Encalada a Colombia, quien recordemos que el pasado 14 de febrero denunció, publicando un video, que era objeto de presiones y por eso abandonaba el país. ¿Ustedes realmente consideran que esta jueza es objeto de presiones como jueza de primera instancia del caso del diario El Universo? Bueno, la jueza de primera instancia del caso diario El Universo tiene un juicio puesto por El Universo contra ella. En todo caso, la presión vendría del diario El Universo. La juez se siente amenazada, hay que decirlo, ya ha dicho o ha pedido la protección de la Organización de Estados Americanos y ha pedido también medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también lo hizo Emilio Palacio. Sí, pero son casos distintos porque ella no está ni perseguida por el gobierno, ni tiene, como le digo, el único juicio que tiene es el juicio de diario El Universo contra ella. Entonces, no sé qué es exactamente lo que ella quiere. Probablemente ha recibido presiones de parte de la propia parte que tiene el juicio contra ella. Vamos a contextualizar un poco más a los televidentes colombianos. En Ecuador se lleva un proceso de parte del presidente ecuatoriano Rafael Correa por una presunta injuria cometida por directivos del diario El Universo y por Emilio Palacio. ¿Cuál es el papel o el trasfondo y los argumentos que hay de que el señor Emilio Palacio escribió una columna llamada No a las mentiras que afortunadamente para este caso ha salido publicada en los diarios colombianos y en algunos otros diarios? Digo afortunadamente porque cualquier persona honesta, con honestidad intelectual, académica y con buen criterio, va a leer lo que es una columna que no es de opinión, sino de injuria calumniosa grave. No es presunta porque ha sido determinada por las Cortes en 3 instancias. Y es una columna en la que se acusa al presidente de ser criminal de lesa humanidad, es decir, la más alta acusación que puede recibir hoy día una persona en el planeta Tierra. Y el gobierno ecuatoriano responde diciendo que eso es injuria. El presidente planteó un juicio y las Cortes han determinado que eso es injuria calumniosa grave. ¿Y tal vez es mucha presión para un juez asumir un caso como este en el que está implicado el Ejecutivo? El ciudadano Rafael Correa es el que ha hecho esa denuncia, que ha pasado por 3 instancias, el juez de primera instancia, segunda instancia y la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que es importante que se sepa que esa Corte Nacional de Justicia es una corte que se ha construido a través de un largo proceso de méritos, de exámenes, con veedurías internacionales. Yo no sé cuántas cortes en el mundo se han construido con veedurías internacionales y según los propios veedores, uno de ellos, el juez Baltasar Garzón, señalan que es un ejemplo en términos de lo que es la constitución de una corte de justicia. Embajador, usted ya me ha hablado de cómo ha sido este proceso y ha de alguna manera dicho y ratificado que este es un proceso que sigue Rafael Correa o que inició Rafael Correa a título personal. Eso está claro. Pero ¿por qué uno de pronto en la opinión pública internacional se pregunta por qué en las audiencias asiste con todo un gabinete ministerial? Porque los gabinetes también están conformados por personas y las personas son solidarias con su presidente. Ok. En el caso de Emilio Palacio, él cuando formuló las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Rafael Correa no se pronunció siendo un caso a título personal, sí lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Esas son las preguntas que de pronto levantan, porque ese es un caso personal. Mire, habría que entender qué pasa con la Comisión Internacional de Derechos Humanos. En el caso del de un ecuatoriano de apellido Serrano, condenado a muerte en Miami, la Corte se demoró 6 meses en pronunciar las medidas cautelares. Que en un caso de injuria, en donde no hay ningún hecho irreversible, que todavía no está resuelto, porque los señores del Universo han puesto han
han hecho un pedido en casación, es decir, todavía no está en firme la sentencia, se han demorado 6 días. Es decir, la Corte, cuando se trata de un ciudadano que está condenado a muerte, se demora 6 meses. Y cuando se trata de un poderoso medio, es decir, de los poderes fácticos que existen en Latinoamérica, se demora 6 días. Ecuador ya rechazó que vaya a acatar esa sugerencia de la Comisión. Lo que sucede es que no es aplicable porque todavía la sentencia está en casación, no está en firme. Si este caso pasa a una segunda instancia, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, ¿el gobierno ecuatoriano se vería obligado a acatar? ¿De suspender la sentencia contra los directivos? Pero primero hay que ver que se cumplan los pasos y que se cumplan los procedimientos que la propia Corte ha obviado al sacar de manera apresurada y desprolija una medida cautelar. Bien, ¿ustedes cortarían de pronto si ven la necesidad relaciones con la Comisión? Mire, yo no soy futurólogo, entonces no le puedo decir qué es lo que va a suceder. Habría que ver qué es lo que sucede en cada ocasión. Además, no estoy yo en el Ecuador para tomar decisiones al respecto. Bueno, embajador, el gobierno ecuatoriano, Rafael Correa, se ha negado a darle el salvoconducto necesario para Carlos Pérez, que se encuentra en la Embajada de Panamá en Ecuador, y el que necesita, pues efectivamente, para poder viajar a Panamá. No, él no necesita ningún salvoconducto. Él no tiene ni orden de arraigo, ni orden de prisión, porque no está en firme la sentencia. Él puede salir, coger un taxi en la embajada, irse al aeropuerto e irse a Panamá si quiere. Me parece que está haciendo el ridículo y un show mediático. Él tiene la opción de viajar y acogerse al asilo que le dio Panamá. Es que no hay posibilidades de darle un salvoconducto a alguien que no lo requiere. Pero en todo caso, nosotros como gobierno respetamos la institución del asilo y respetamos la institución del asilo como tal. Y si Panamá ha determinado, pues puede que no compartamos esa decisión justamente por lo que le estoy diciendo, pero la respetamos. Entonces, el problema es que en este momento, ¿cómo se le va a dar salvoconducto a alguien que no necesita salvoconducto? Pero la que sentencia... salga de la embajada, tome su carro, coja un avión de copa y se vaya a Panamá. Pero la sentencia que ya pesa en contra de él no lo hace objeto de esa búsqueda, digámoslo así. La sentencia está apelada para empezar, pero además no es una sentencia para... Es decir, estamos poniendo como ejemplo algo que luego va a multiplicarse. Cada persona que es sentenciada irá a una embajada a pedir asilo porque no está de acuerdo con la sentencia. ¿Quién que es sentenciado por cualquier razón está de acuerdo con la sentencia que le han puesto? Bien, señor. Pero no es un perseguido político de ninguna manera. Él lo que tiene es una sentencia por injuria calumniosa grave. Eso es. No hay persecución política en Ecuador. No hay un solo periodista detenido en el Ecuador. No hay un solo medio clausurado en el Ecuador. Eso tiene que estar firme, tiene que estar claro para la teleaudiencia. Bueno, vamos a Colombia. Diferentes medios colombianos, especialmente impresos, publicaron la columna que es objeto de controversia en Ecuador y que Ecuador de alguna manera quiso que no saliera o no continuara, digamos, esta controversia. Se está publicando en Colombia. Perdón, el Ecuador nunca ha querido que no continuara el debate. Para nosotros es importante el debate y es importante que haya salido la columna porque, como yo dije al comienzo, cualquier ciudadano con mente abierta, sin prejuicio, ni político ni ideológico, va a leer en esa columna el tipo de periodismo que tenemos nosotros en el Ecuador y el tipo de columnista que es el señor Palacio. Es una columna totalmente ofensiva, es una columna calumniosa y es una columna mal escrita, si quiere mi criterio estilístico. Pero él asegura tener pruebas de policías. Él no tiene ninguna prueba y no las ha presentado en ningún juicio. Es más, durante una etapa del juicio intentó manipular un video en el que el presidente Correa dice, él decía, este es el gran video donde el presidente Correa ordena que disparen al pecho. Lo que el presidente Correa dice es, yo prefiero que me disparen al pecho a mí antes que ceder a estos que han roto la Constitución. Eso es lo que dice el presidente Correa. Y eso quedó ampliamente demostrado. El señor Palacio no tiene una sola prueba de lo que afirma, por eso es una calumnia. Rafael Correa ha dicho que terminaría los procesos si los periodistas piden públicamente disculpas, pero algunos de ellos, como por ejemplo Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, han afirmado que ellos contrademandarían precisamente por eso, por injuriar el nombre de ellos, porque aseguran ellos sí tienen pruebas, pero es el gobierno ecuatoriano el que no puede comprobar que pero sea perdón, efectivamente usted está mezclando, Rafael Correa. Usted está mezclando las cosas.
porque esto no tiene nada que ver con el caso del diario El Universo. Pero sí relacionado con la libertad de prensa. En el Ecuador existe tan absoluta libertad de prensa que existe la posibilidad de decirle dictador al presidente y no pasa absolutamente nada. Si no es por eso el juicio es porque alguien no puede acusar a una persona de ser criminal de lesa humanidad. Esas son dos cosas distintas. Alguien puede opinar que no le gusta cómo habla el presidente, alguien puede opinar que no le gustan las camisas que usa el presidente, puede opinar que no le gusta cómo canta el presidente, puede opinar que no le gusta su política económica. En Ecuador de eso se hace bromas todos los viernes, vea usted las páginas de los diarios de oposición, El Comercio, El Universo, donde salen ampliamente las caricaturas y los chistes y todo, y no pasa nada. Okay. ¿Usted creería que las relaciones con Colombia se podrían ver peligradas de alguna manera si Colombia llega a analizar y efectivamente dar un asilo a la juez Mónica Encalada? Las relaciones con Colombia tienen otros niveles. Las relaciones con Colombia no están concentradas en una cosa tan pequeña como esta. Nuestras relaciones van mucho más allá porque son relaciones de los estados que se han venido construyendo y reconstruyendo de manera adecuada y con un respeto mutuo entre los dos estados. Como nosotros decimos, respetamos el derecho de asilo, no porque Panamá le haya dado el asilo a alguien que no es perseguido político, nosotros vamos a tener mala relación con Panamá. Ese es un derecho que es un derecho universal y que es ampliamente respetado por el Estado ecuatoriano. Embajador, hace pocas horas se conoció que María Ángela Holguín formuló a Ricardo Lozano Forero como embajador en Quito. ¿Esto está por recibir el beneplácito del gobierno ecuatoriano? ¿Cómo reciben ustedes esta formulación? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer públicamente la gestión del embajador Fernando Arboleda. Ha sido una gestión muy importante para el Ecuador, una actitud muy propositiva, siempre con aportes muy buenos para el fortalecimiento de las relaciones de ambos países. Nos apena mucho que él por razones académicas haya tenido que renunciar. Recién el día de hoy hemos recibido oficialmente el pedido de beneplácito. En el mundo diplomático el pedido de beneplácito implica el estudio del currículum de la persona para quien se pide el beneplácito y en los términos más o menos adecuados y acostumbrados, pues el Ecuador tendrá que dar una respuesta. No me corresponde a mí adelantar ningún criterio porque ese es un criterio que tiene que darlo el señor canciller. Finalmente, embajador, la OEA ha dicho que a Colombia le corresponde invitar o no a Cuba y esa es la polémica que hay actualmente. ¿Ustedes cómo ven este proceso, todo este esfuerzo diplomático que ha hecho el gobierno colombiano? La canciller María Ángela Holguín dijo que no quiere mediatizar este asunto, tampoco yo. Entonces esto se resolverá por los canales diplomáticos. Muy bien, son las declaraciones del embajador ecuatoriano en Bogotá, el señor Raúl Vallejo, frente a todo este tema de libertad de prensa que por supuesto él dice y garantiza que en Ecuador sí efectivamente hay esa libertad. Nosotros por ahora vamos a una pausa en Actualidad Cable Noticias de Noche y ya regresamos con más información.